Vamos a saludar a Juan Antonio Coca, que ya está con nosotros. Paul Antonio Coca. ¿Qué tal, Paul? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, estimado? Muy buen día. Fuerte abrazo, bendiciones. Feliz inicio de semana para todos. Ya es martes. Y también a Potosí un fuerte abrazo en su aniversario. Qué lindo, qué lindo. Gracias por acordarse de Potosí. Qué lindo, los hermanos potosinos. Muy esperanzados ahora de que pueden ser. Lamentablemente están viviendo un bloqueo también en el sur de Potosí. Siempre los pedidos ligados a la minería. Paul, ¿qué criterio te merece? La primera impresión de este nuevo gabinete ministerial. Ninguno conocido en el área política ha sido la intensidad o por lo menos públicamente de haber pertenecido, haber tenido una participación activa políticamente, por lo menos públicamente decimos, ¿no? Exactamente, las primeras impresiones son tres en realidad. Uno, se trata de un gabinete absolutamente diferente al del resto de gobiernos anteriores, en donde la disyuntiva era o tenemos un gabinete técnico o un gabinete político, y el presidente Arce Catacora optó por un gabinete técnico, donde se ve recambio, se ve renovación. Ayer las redes sociales estallaron porque había gente que inclusive decía cuál es el currículum o el perfil de tal persona. El segundo aspecto, entrando de lleno al perfil, el común denominador es que todos son profesionales. Todos son profesionales, ya todos tienen un conocimiento interesante de la administración pública, no en cargos ministeriales por si acaso. Por ejemplo, aunque el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, es el que ya más experiencia tiene desde el punto de vista parlamentario, fue inclusive en su momento gobernador de Cochabamba, presidente de la Cámara de Diputados, jefe de transparencia y lucha contra la corrupción de yacimientos. Entonces ahí nosotros nos vemos que hay una situación de renovación y de profesionalidad y que ya tienen conocimiento en la cosa pública, porque no basta en la administración pública tener un buen currículum, sino la experiencia y cargos. Y el tercer aspecto, un gabinete netamente de Luis Arce Catacora, netamente de él, que él ha elegido personas en las que confía y para avanzar. Entonces, fuera de las personas que acompañaron a Evo Morales, fuera de imposiciones de algunos sectores que, como el Alto ayer, se manifestaba en puertas de Palacio Quemado, es decir, fuera de eso, un gabinete de urgencia, porque el país necesita acciones. La época de discursos terminó y ahora empieza la época de trabajo. Importante lo que acaba de decir. Es verdad, incluso algunos hablaban el retraso que había, era porque la pugna interna estaba muy fuerte, pero se impone finalmente Luis Arce con este gabinete. Marianela Prada Tejada, por primera vez una mujer en el Ministerio de la Presidencia, pero con una tradición familiar, como era Ramón Prada, ¿se acuerda? Prefecto en Santa Cruz, muy ligado de la familia justamente del general Hugo Banzer Suárez y de su esposa Yolanda Prada. La mamá de Marianela, Betty Tejada, también con una tradición política importante, hombre, papá y mamá dentro inmerso de la política boliviana, pero de derecha. ¿Cómo se puede interpretar esto ahora viendo a la hija como ministra de la Presidencia en un gobierno socialista? Hay una frase que dice, porque ya hay que entrar al plano familiar, que el fruto no cae lejos del árbol. Marianela está conservando esa tradición política y la elección política que ella ha elegido, que es estar con el movimiento al socialismo. Y aquí sucede algo interesante también, que nos damos cuenta, por ejemplo, de que Marianela no solamente es el tema de papás y apellidos. Bueno, familia Prada y familia Tejada, Ramón Prada Bacadí es bastante conocido en Santa Cruz, quizás en el resto del país ya lo han olvidado, pero obviamente Marianela se ha forjado un camino y un destino en el movimiento al socialismo. Ha ocupado en su momento la jefatura de gabinete del Ministerio de Arce Catacora, que está reservada íntegramente esa jefatura de gabinete a personas de excesiva confianza, que cuando uno es ministro te ven la documentación pública, la documentación privada, es decir, es prácticamente tu agenda personal, tu asesor, tu consejero número uno. Entonces ahí nos damos cuenta de que Marianela ha forjado y también ha hecho un activismo, no solamente un activismo ciudadano, un activismo político, y obviamente esta situación de que es ministra de la Presidencia implica de que ella es la cara visible de Arce Catacora en razón del cargo que está ocupando, en razón de la especificidad de ese ministerio.
Y de esto para Marianela Prada Tejada todavía le queda bastante camino por recorrer dentro de lo que es el movimiento al socialismo. Pero, como decía hace rato y me ratifico, todos y cada uno de los ministros ya terminaron la época de discurso y ahora empieza la época de acción. Por ejemplo, uno de los ministerios que Marianela Prada tiene bajo su cargo, uno de los viceministerios, es autonomías, donde se va a tener que consolidar el proceso autonómico, se va a tener que realizar las acciones de colaborar a aquellos gobiernos municipales que están transitando o convirtiéndose en autonomías indígenas, es decir, es una gran tarea que va a tener. Y el éxito de cualquier ministro, por si acaso con esto concluyo, incluyendo a Marianela, no solamente es pensar de que una persona lo sabe todo, no. El éxito de cualquier persona que llegue a un cargo público de jerarquía, un cargo ejecutivo, es rodearse de las mejores personas, varones y mujeres, que conozcan del área y que en el momento en que tomen asiento o ese escritorio ya empiecen a generar resultados, porque el país lo necesita y no estamos en una condición para estar experimentando. Por eso es la razón del gabinete absolutamente técnico, profesional, una mezcla de juventud con experiencia que ha elegido Arce Catacora para emprender este año que es muy difícil, el 2020. Ahora, usted me ayuda porque vamos a revisar un poco los ministerios importantes o de un rol importante. Si bien todos son importantes, pero hay unos roles que por el condimento histórico, el contexto histórico que se ha dado y que vive en este momento el país, se convierte en importancia. Sin duda alguna el Ministerio de Gobierno, sin duda alguna el Ministerio de Economía, viene también a un ministerio que yo considero importante por el contexto de lo que pasó, el Ministerio de Educación. Recordemos que se clausuró el año escolar, hubo muchas críticas a eso, tienen que recuperar la currícula. ¿Qué va a pasar dentro de esto? Y sin duda alguna el Ministerio de Salud, ¿no? Con esta pandemia que se ve. No sé si estamos de acuerdo ahí y no sé si estamos de acuerdo en que puedan incluirse otros ministerios, pero estamos hablando de la importancia del contexto actual. Claro, resulta lo siguiente, que desde el día de ayer los ministros ya tienen que realizar bastante tarea antes de entrar al fondo de la pregunta. Lo primero es ya ir pensando en la gestión en corto, mediano y largo plazo. El segundo aspecto es que decir que no va a haber cambio de personal o cambio de funcionarios en los ministerios es falso. Sí lo va a haber, porque resulta que la propia ley faculta a los ministros elegir a su propio personal de confianza ya para ocupar ciertos cargos, especialmente directivos o cargos que son designados por el ministro. Y ahí el ministro, y esto hay que decirlo claramente, tiene la potestad de elegir gente de su confianza, gente técnica, profesional, sean o no militantes del partido, tengan o no aval de alguna organización social, porque así es la función pública. Ahora, cuando nosotros hablamos de importancia de ministerios, todos son importantes. Sin embargo, algunos van a jugar roles importantes. Por ejemplo, en la reactivación económica, los ministerios que están con un rol más que importante son Economía y Finanzas Públicas. El segundo es Desarrollo Productivo y Economía Plural, porque tiene inclusive a su cargo todas las entidades productivas que el Estado tiene. También nosotros tenemos un Ministerio de Planificación del Desarrollo, donde este ministerio tiene que planificar qué se va a hacer a corto y mediano plazo, tiene ahí un plan de desarrollo sectorial y una agenda patriótica 2025, que también es una planificación ya de aquí a 5 años que está previamente establecida. Hay un Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que nos tiene que dar roles exactamente sobre cómo va a ser el desempeño de algunas entidades, por ejemplo, la Autoridad de Vivienda en el tema de otorgación de vivienda. Entonces, si nosotros vemos sobre cada punto específico de urgencia del país, hay ministerios particulares y específicos. También el Ministerio del Trabajo, que al final tiene que resolver algunas y varias denuncias contra despidos injustificados, tanto en instancia pública como del sector privado también, porque también el Ministerio del Trabajo ve el tema de los retiros injustificados en la administración pública. Entonces nosotros lo vemos que todos los ministerios tienen una interrelación entre ellos, dependiendo qué punto específico estamos absolutamente tocando. Ahora, gran tarea tiene el Ministerio de Educación. La primera pregunta va a ser que ellos tienen que resolver, las autoridades educativas.
¿Hay o no clase como papás de familia o padres de familia? ¿Vamos a mandar a nuestros hijos al colegio el próximo año? ¿Sí o no? ¿Y en qué condiciones? Entonces, hay mucho por hacer y poco tiempo para hacerlo. El Ministerio de Economía tiene la carga pesada de llevar adelante y sacar a Bolivia de esta crisis. ¿Cómo ve la participación de este ministerio que en un momento, decimos nosotros, le toca un contexto histórico? ¿Cuánto va a pesar la dirección, la conducción de Luis Arce, que también maneja el tema económico? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el que maneja por una parte y ve todos los aspectos económicos, los indicadores y sobre todo el tema de las finanzas públicas, el desembolso de recursos económicos para desde el pequeño proceso de contratación más pequeño hasta el más grande, incluyendo el pago de salarios. Y sí, no me estoy equivocando, porque mucha gente dice, yo trabajo en X entidad, esa entidad me paga. No, señores, quien realiza el desembolso y lo efectiviza es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene una particularidad. De él dependen todas las entidades llamadas recaudadoras. Por ejemplo, aduana, que el Ministerio de Economía ejerce tuición, y el Servicio de Impuestos Nacionales, es decir, entidades que absolutamente están vinculadas a la recaudación de dinero para el erario nacional. Entonces, aquí nosotros, Economía, va a tener que tener tres grandes roles: la administración de lo que es el dinero estatal y ver cómo, cuándo y en qué momento lo desembolsa. Segundo, las políticas macro y microeconómicas, debido a cuenta de que hay una recesión mundial. Y tercero, lo que los ciudadanos se preguntan: ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, con las entidades recaudadoras, en especial el Servicio de Impuestos Nacionales? ¿Va a haber flexibilización de impuestos en algún momento? ¿Va a haber otros perdonazos? ¿Va a haber cambios a la normativa tributaria? Esas son preguntas, obviamente, que en el transcurso de esta gestión ya vamos a tener una respuesta, suponiendo que así sea. Me acompaña, Paul, por favor, porque Flavia Murillo nos va a presentar la radiografía un poco de ministerios que ya hemos estado viendo, pero ahí está completo, Flavia, ya el nuevo gabinete ministerial. Por favor, ¿quién ahí encabeza, por favor, para que vamos analizando? Exactamente, Jorge, encabeza el Ministerio de la Presidencia la señora Marianela Prada Tejada. Es la primera mujer en ocupar este cargo, muy allegada también al presidente Luis Arce. Continuamos, el señor Rogelio Maita Maita es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Ahí un ratito, Flavia. Rogelio Maita es el abogado de las víctimas de octubre en el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada, muy ligado a una ONG internacional que le hace el enlace para iniciar este juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Cuánto incide esto para un ministerio como este de Relaciones Exteriores, Paul? Va a incidir en tres aspectos la designación de Rogelio Maita. La primera, que obviamente responde a nivel político a cuota o representación de la Ciudad del Alto. Es un aspecto que no se puede negar. El segundo aspecto, el mensaje que está dando de que Bolivia a nivel internacional, o mejor dicho, el mundo hacia Bolivia, tiene asuntos pendientes. Y uno de esos asuntos pendientes, no podemos decir, es Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. Y el tercer aspecto, que ya Rogelio Maita va a tener que rodearse de las personas que tengan capacidad y experiencia en la administración pública, en el servicio diplomático, en desempeñar las funciones administrativas corrientes de Cancillería, para que así se tenga el país un restablecimiento y una carrera diplomática en el sentido mismo de la palabra. Además, que hay que reanudar relaciones con países con los que se había roto, llámese Venezuela o llámese Nicaragua. El caso de Nicaragua, el rompimiento de relaciones afectó inclusive el proceso de votación de los compatriotas bolivianos que viven en ese país, que en estas elecciones 2020 no pudieron votar, a diferencia de 2019. Muy bien. Seguimos, Flavia, por favor. Así es, Jorge. También está como ministro de Gobierno el abogado constitucionalista Eduardo del Castillo del Carpio, que también ha acompañado a la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Es justamente una persona ligada a Adriana Salvatierra y un cargo muy importantísimo. No, por supuesto que sí. De entrada tiene bajo tuición a la Policía Nacional, tiene bajo tuición y es una dirección que pertenece a ese ministerio, Migración.
Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que el Ministerio de Gobierno es uno de los más pesados. Siempre el ministerio como tal, y no me refiero a los nombres de los ministros, el ministerio siempre ha sido una mezcla entre acción y polémica. Y obviamente el ministro del Castillo va a tener bastante que hacer con lo que es, por una parte, el tema migratorio, no los únicos temas, lo más importante es mi criterio, el tema migratorio, ¿ya? Porque hay que controlar también que bastantes extranjeros llegan a Bolivia, hacen de las suyas y retornan a sus países o se van como si nada. Y el segundo aspecto, el tema de la fuerza policial, que desde hace tiempo atrás tiene varias demandas que, bueno, ya la atención de las mismas, de esas demandas, ya corresponde al actual gobierno. El que viene a continuación, estamos hablando ahí, Flavia, es Edmundo Novillo, ¿no? Exactamente, Jorge Edmundo Novillo Aguilar es el ministro de Defensa, quien se ha desempeñado también como diputado y como gobernador del departamento de La Paz. Bien político, ¿no? De Cochabamba, es de corrijo. Cochabamba. Tiene antecedentes, antes más que antecedentes, tiene un currículo muy político, ¿no? Edmundo Novillo, un hombre, allá le dice muy buena gente en Cochabamba. ¿Por qué es importante en Ministerio de Defensa un perfil como este? Por lo siguiente, porque Edmundo Novillo, dentro de lo que aparte de ser abogado, él ya ha sido jefe de transparencia, y un jefe de transparencia, cuando asume otro cargo, sabe muy bien de lo que significa la responsabilidad por la función pública y sobre todo el no cometer errores. Eso es lo que deja la experiencia cuando una persona ha sido jefe o responsable de transparencia en alguna entidad. En el caso de Novillo fue inclusive una entidad como Yacimientos, que tuvo bastantes situaciones donde él inclusive ha sido incisivo en el famoso caso de los taladros, que hay que recordar, ¿no? Y eso también fue descubierto en gran medida a Edmundo Novillo. Ahora, Defensa es un ministerio bastante complicado. ¿En qué sentido? Es uno de los pocos ministerios donde existe dualidad de aplicación de normas. Por una parte hay un personal militar que está sujeto a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y por otra parte hay un personal civil administrativo que está en el propio Ministerio de Defensa, que ahí están sujetos a lo que es el Estatuto del Funcionario Público. Ahora, hay que ver también que los militares, de acuerdo a la propia ley, tienen sus necesidades, que Edmundo Novillo tiene que hacer las respectivas dotaciones de uniforme, dotaciones de alimentos, y tiene un punto interesante. Hay dos viceministerios que son de gran importancia en defensa. Lucha contra el contrabando por una parte y defensa civil, que, bueno, lucha contra el contrabando, el mismo nombre lo resume todo. Pero en defensa civil, Novillo va a estar a la directiva de lo que es las acciones para mitigar, luchar y terminar con los riesgos y desastres naturales, o por lo menos reducirlos a su mínima expresión. Eso es lo que hace en grandes líneas Defensa Civil, que es un viceministerio que depende de Defensa. El que sigue es importantísimo por el contexto también que estamos viviendo, Flavia. Así es, Jorge. Su nombre del ministro de Justicia es Iván Lima. Él es abogado y también ha ocupado el cargo como magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia. Tiene antecedentes en el Tribunal Supremo de Justicia. Correcto, ha sido magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Tengo entendido de que ha sido consultor de la vicepresidencia del Estado. Es decir, ya alguien que ya tiene conocimiento de cómo es el manejo de la función pública. Es decir, que es otro común denominador en cómo se llama en los ministros. Ahora, el ministerio que asumió el ex magistrado Iván tiene dos partes importantes. Por una parte, justicia, porque es el nexo del Ejecutivo con la administración de justicia, que todos los abogados reclamamos que tiene que haber una reforma en la administración de justicia, porque las críticas llegan de todas partes a quienes la administran. Y por otra parte es el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Ya la transparencia institucional tiene que estar ligada a través de varios puntos de fortalecimiento de las entidades del Estado para la prevención y la lucha contra la corrupción, y sobre todo generar control social y la participación ciudadana en ese control social y en esa administración pública. Es decir, tareas que no son nada fáciles, más que todo si hablamos de administración de justicia y corrupción. Seguimos, Flavia.
Continuamos y el ministro de Educación y actualmente también de Deportes y Cultura es el señor Adrián Kelkatarqui. Él se ha desempeñado como profesor en el sector urbano y también ha sido director de la Normal de Maestros Simón Bolívar. Bueno, seguimos porque ya hicimos un análisis de la educación también, que es importante. ¿Quién sigue, Flavia? Continúa el ministro de Salud, él es el doctor Edgar Pozo Valdivia, que ha sido director del Hospital del Tórax. Y continuando con el Ministerio de Trabajo, que ahora estará dirigido por la señora Verónica Navia Tejada. Bueno, Paul, Edgar Pozo, reconocido cardiólogo, dicen que es un tipo muy admirado dentro del MAS. No es un militante así, decimos, orgánico, pero se lo incluye acá porque tuvo una participación importante y porque además dice que le tienen mucho respeto, según algunos colegas de La Paz, al doctor Pozo en el movimiento al socialismo. Claro, no solamente en el tema del MAS, el currículum del doctor Pozo, que es ministro de Salud, dentro de lo que es el currículum de los otros, prácticamente es bastante llamativo en el buen sentido, por si acaso, por la experiencia que tiene en el rubro de la salud. Ahora, en Bolivia nosotros tenemos dos principales situaciones que el ministro tiene que encarar. Uno, es inevitable no hablar de la pandemia del coronavirus o la posible segunda ola de contagios que está atravesando varios países del mundo. Y créame que en Bolivia mucha gente ya piensa que el coronavirus se ha ido del país. Entonces, y resulta que hay un Ministerio de Salud que va a tener que hacer las campañas de prevención, concientización y de acción. Y un segundo aspecto bastante importante es el siguiente, que ya no depende tanto del órgano ejecutivo. El legislativo, de acuerdo a la Constitución y la ley, tiene que aprobar el presupuesto general del Estado para la próxima gestión 2021. Y ahí se tiene entendido que se habría solicitado el 10% para la salud, habida cuenta de que no solamente es el tema de la pandemia en Bolivia, son otras enfermedades que se descuidan en el país o no hay recursos económicos. Entonces vamos a ver si realmente el legislativo aprueba el presupuesto de salud de un 10%, que es algo normal y racional, y cumpliendo con la Constitución, que establece que la salud es la principal responsabilidad financiera del Estado. Bueno, seguimos y vamos a ir acelerando, pues nos está pisando el tiempito. Flavia, por favor. Está bien, repasamos la lista. A continuación sigue el señor Ramiro Villavicencio, es el nuevo ministro de Minería. Él ha sido gerente general de la empresa de metalurgia Vinto. Y continuando también con el Ministerio de Hidrocarburos, que ahora será dirigido por el señor Franklin Molina Ortiz. Él es cruceño y tiene doctorados que ha realizado en universidades de Chile. Importantes de hidrocarburos, ¿no? Tiene un importante desafío por un contexto que vivimos a nivel internacional con los hidrocarburos, cabalmente. Y claro, no solamente el tema de hidrocarburos, también el tema de minería. Uno de los puntos centrales es el tema del litio en el tema minero, por ejemplo, donde Potosí va a tener una opinión y las autoridades tienen que consensuar cuál va a ser el destino del litio boliviano. Pero gran tarea también, ya que en Bolivia hay una gran tradición minera e hidrocarburífera, dentro de lo que va a tener que generarse el upstream, por ejemplo, en materia de hidrocarburos, y lo que especialmente la etapa de la exploración o prospección, si se descubren o no nuevos campos en Bolivia. Y segundo, ya la etapa del downstream, comercialización y otras de hidrocarburos. Es decir, al final, ya hay que entenderlo, Bolivia ya no puede seguir apostando solamente por minería y por hidrocarburos. Y eso quiero llegar, porque los dos ministerios tienen relación, aunque tengan normas diferentes, por si acaso. Ya no puede estar apostando a la explotación solamente de recursos naturales para generar el desarrollo. Se necesita generar otro tipo de visión de país que no sea sobrevivir única y exclusivamente de la venta de nuestros recursos naturales. Seguimos, dos ministerios importantes también el que viene. Continúa el Ministerio de Obras Públicas, que ahora estará dirigido por el señor Edgar Montaños Rojas. Recordemos que él se ha desempeñado como diputado del Movimiento al Socialismo por Santa Cruz. Y continuando, también está un ministerio muy importante para esta época de crisis en el país. Es el Ministerio de Economía, que estará dirigido por el señor Alejandro Montenegro. Él ha sido presidente del Banco de Desarrollo Productivo. Ahora sí, bueno, analizamos ya el de Economía, conocido ahí también el de Obras Públicas. Tenemos más y los últimos, son los últimos cuatro, ¿no? Felima,
Gabriela Mendoza de Planificación y Desarrollo. Después le sigue Néstor Huanca Churra de Desarrollo Productivo, Wilson Cáceres Cárdenas de Desarrollo Rural y finalizamos con Juan Santos Cruz, ministro de Medio Ambiente y Aguas. Bueno, ahí está el concepto. Con esto estamos concluyendo, Paul. Su criterio, por favor. Que el éxito de los ministros, ya de todos ellos, en todo lo que es política y gestión pública en corto, mediano y largo plazo, va a venir acompañado primero de la gestión como tal, obviamente hay que mostrar resultados, no podemos decir que no, y segundo, de la clase de personas con las que cada ministro se vaya a rodear. Y al igual que el presidente Arce Catacora, que tenía dos opciones, o un gabinete técnico o uno político, se inclinó por la formación del presidente a un gabinete absolutamente técnico, conforme lo estamos viendo, con profesionales, experiencia, los ministros van a tener que seguir la misma línea del presidente. Ahí está el éxito. El éxito es que ninguno de los ministros es todólogo, porque en cada ministerio hay diversas áreas que pocos manejan. Pero el secreto, ¿cuál es? El saber rodearse de gente que sabe cómo desempeñar esas áreas. Paul, muy agradecido como siempre, inextenso, muy buen análisis. Gracias por acompañarnos y por darnos una lectura importantísima del gabinete ministerial, el primero gabinete ministerial de Luis Arce Catacora. Siempre es un gusto enorme, Paula. Un abrazo grande. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo.